Hace ya tiempo que los Arcega dejaron las canchas de juego, pero el cariño de los aficionados sigue ahí, incluso en los lugares más insospechados. Unos 10 años nos fuimos a Nueva York y de repente la planta 21 de un hotel en Times Square, pues fuimos a darle al botón del ascensor y de repente un señor de al lado, anda Pepe, ¿qué haces aquí? Entonces fue un poco como decir, madre mía, hasta en Nueva York te conocen, no se puede ir a ningún sitio sin que te conozcan. Ahora nuestro hijo pequeño está haciendo un Erasmus en Sofía y nos fuimos con él en septiembre y pues te diría que si estuvimos 3 días, 4 o 5 personas lo reconocieron, ¿no? Esa no soy yo. Yo oigo muchos discursos de jugadores que se retiran o que entran en el Hall of Fame y dicen, no, el baloncesto me cambió la vida. Bueno, a nosotros no la dio. Tú, de hecho, sigues vinculado al baloncesto porque estás de comentarista. Sí, es que seguimos vinculados al baloncesto, nos guste o no. El baloncesto profesional ya de alguna forma se nos escapa porque nosotros vivimos un baloncesto profesional que no tiene nada que ver con el... Es muy diferente, ¿no? Muy diferente. Muy diferente. Pero lo que no ha cambiado el baloncesto son los niños, ¿no? Y en la federación, pues evidentemente estás más en contacto con lo que es el baloncesto de base y me gusta mucho, sí. Pero yo sé que luego han estado en la sombra trabajando este nuevo proyecto que hay ahora y han intentado convencer a la gente, a patrocinadores y a mucha gente que participe y a organismos oficiales. En fin, en pocas regiones puede haber unos deportistas de ese tamaño, ¿no? Me parece a mí, no sé. Y además buena gente. No se trata de echar flores, sabiendo que estamos hablando de los hermanitos Arcega, pero es que es cierto, es que los dos son muy buena gente. Si no os hubierais dedicado al baloncesto, ¿a qué os hubierais dedicado? Bueno, yo hubiera sido ferroviario. Cada vez que pasabas al lado de una vía del tren, mira, una 522, diésel con no sé qué tal, y se sabía todas las características de todas las locomotoras que había, que yo decía, tío, sal más, o sea, habla con la gente. Y lo que tiene son maquetas de tren, que a ver, alguna vez sí que las ha montado en casa, pero lo tiene todo guardado en sus cajas como oro en paño. A mí me gustaba mucho el dibujo, me gustaba mucho la delineación y a lo mejor hubiera regalado ahí, ¿no? Pero claro, la vida te lleva por senderos que son a veces tan insospechados, ¿no? Y bueno, pues he terminado jubilado de directivo de banca. ¿De directivo de banca? Sí, pasando por política. Pasando por política. Que no sé si es más difícil la política que ser olímpico. Bueno, a ver, cuando se trata de gestión es de una inmediatez que es muy reconfortante, que fue mi caso. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ya le veía como con dotes de decir, tú tienes que mandar, tío. Y mi regalo fue una corbata, que nunca la había visto así como con corbata muy... Dije, tómate, una corbata muy pija y le dije, la vas a acabar usando muy mucho y quiero que la primera vez que tengas sea la mía. ¿Alguno de vuestros hijos se ha dedicado al baloncesto? Pues mi hijo Dio lo intentó, pero por estatura y demás, y tuvo un problema en la espalda. Dejó el baloncesto con 14 años, dejó el baloncesto. En los de Fernando, pues... Sí, los míos han jugado más tiempo, pero profesionalmente tampoco se han dedicado. Y los dos de Joaquín, pues el mayor fue el primer español drafteado en la Liga NFL de fútbol americano, y el segundo está ahora en universidad y está jugando a fútbol americano. Pero podían haber jugado a baloncesto los dos. Sí, los dos tenían muchas cualidades para jugar a baloncesto. Y les gusta, claro. Su madre todavía tiene, no sé si son 30 y tantos récords en la universidad donde estudió. ¿También de baloncesto? Y de baloncesto, sí, era jugador de baloncesto. Y ellos son una piña, son primos por encima de todo. Realmente son súper familiares, la familia está por encima de todo, ¿no? Pero la amistad la tienen en un concepto espectacular, o sea, la lealtad y los amigos están casi al lado de la familia, ¿no? La amistad es un valor inquebrantable para los Arcega, y cuando uno de sus amigos acude a ellos, allí están para lo que sea. Como bien sabe Juan Antonio Corbalán, una curiosidad.
Sus dos apellidos, Corbalán Alfocea, hacen referencia a pueblos de Aragón. Y un día, para que veas esa proximidad que teníamos, le dije a Fernando, oye Fernando, me tienes que llevar a Alfocea. Y efectivamente vino a recogernos, había un club social y cuando entramos había como 6 o 8 personas y de repente cuando nos vieron entrar a Fernandito Arcega, a Fernando Martín, a Juan Maiturrega y a mí, se quedaron como diciendo, bueno, ¿y esto? Y entonces se fueron a su casa y trajeron tomates y trajeron embutidos y nos pusieron allí algo para que nos lleváramos buen recuerdo. Llegamos como media hora tarde a la comida nosotros. Esa amistad de los 20 y tantos, ¿no? y esa convivencia tan intensa como la que tuvimos, pues hizo que nos hiciésemos amigos, no, este es amiguete y tal, no, amigos de verdad, ¿no? Y eso pues lo hemos podido mantener. Son de esta gente que te encanta encontrarte con ellos, ¿no? Porque sabes que no te va a faltar conversación, no te va a faltar anécdotas, risas y tal, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que Fernando Arcega tiene una memoria. Entonces es capaz ahora, si estuviera aquí, de contarte, no unas 7 anécdotas que diría, ostras, pero ¿cómo te puedes acordar de eso? Sí, es tremendo, es tremendo. Se sabe todas las capitales del mundo, es increíble. Hay veces que hablas de algo con él y ya, ¿sabes por qué? Y digo, ya estamos con la Wikipedia, él es como una Wikipedia. Sí. Pepe, para ti el primero. Nos veremos en un campeonato. Sabéis que he mentido, pero espero haber mentido bien, págatealo. Fernando, tío, Oye, yo no sé si sabéis que uno de mis primeros trabajos fue ser mesa de baloncesto y árbitro. Lo de mesa, lo de árbitro. ¿Lo de árbitro qué te parece? Qué necesidad. Qué necesidad. Porque yo me gustaba el baloncesto, pero yo era muy bajita. Soy muy bien en bajita. contarlo al final de la entrevista. Soy muy bajita, de hecho. Nos hubiera dado para mucho, ¿eh? Sí, o sea, vamos a jugar, vamos a echar unas canastas. Tú lo que no quieres es pasar frío. Exactamente, Ya, sí, nada. ya. Vamos a echar unas canastas. Toma, mire, mire, mire.